Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias en este día martes 14 de enero por estar con nosotros. Como siempre, un placer enorme saludarles. Bienvenidos. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana, informándose bien con nuestro noticiero. Ahora vamos, desde luego, como siempre, a agradecerle a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de este programa, el cual nos permite de alguna manera ahondar, profundizar en el análisis de temas puntuales como lo que este día vamos a tener, y como invitado al presidente de la ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y todavía feliz año nuevo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a los estimados televidentes. Me sumo en ese deseo de un feliz año nuevo y que nos traiga muchas bendiciones. Bueno, serán varios los temas los que vamos a aprovechar, analizar esta mañana. Un poco el tema de la institucionalidad, un nuevo caso la Fiscalía ha dado a conocer, en la cual se vincula directamente al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, que precisamente desde el año 2017 estaba siendo investigado, recuerdo. Ese será uno de los temas. También vamos a hablar de otros que tienen que ver con estas acciones de nepotismo en la Asamblea Legislativa y la expectativa que tiene el gobierno frente al anuncio que ha hecho el gobierno de la República en cuanto a la espera de la propuesta económica anunciada por el presidente Nayib Bukele. Así es que estos y otros temas vamos a aprovechar en esta primera parte, conversar con nuestro invitado. Como siempre, le exhorto a usted para que nos acompañe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. A ver cuál es voy a aprovechar con estos temas que están gravitando y que están ocupando los titulares de los medios hoy en día, que están relacionados con este caso nuevamente de la Fiscalía, que desde luego ya presentó de manera a judicialización el caso del expresidente Sigfrido Reyes. Sí, Ernesto, conversábamos antes de iniciar el programa de que este país es todo menos aburrido. Y pasamos de un problema o un escándalo al siguiente escándalo, cuando todavía no hemos resuelto el problema causado hace 2 o 3 días por el escándalo anterior que tuvimos. Y los salvadoreños, quizás como medida de protección, hemos desarrollado una memoria muy corta y las cosas se nos olvidan. Y durante un tiempo corto nos encontramos choqueados por todas las cosas que se descubren, y después al ratito ya pasamos al siguiente problema, al siguiente escándalo, y ya se nos olvidó y ya dejamos de buscarle solución al problema anterior. Esto lo que nos señala es que aquí la institucionalidad es de suma importancia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que aquí las instituciones dependen en su funcionamiento de quién las dirige. Si el que las dirige es honrado, es capaz, es bien intencionado, es trabajador, pues la institución funciona bien mientras el funcionario está ahí. Pero si el funcionario no es o no tiene todas esas cualidades y capacidades, resulta que la institución no está al servicio de la población y de los ciudadanos, sino que está al servicio del que la está manejando. Y esa ha sido la tradición en el país, donde hemos ido creando instituciones, lo cual es bueno, lo cual es el camino indicado, pero no nos hemos ido preocupando de que las instituciones funcionen por sí mismas. Y al decir por sí mismas no digo sin gente, digo que funcionen porque la estructura legal e institucional de ellas obligan a quien sea que llegue ahí a cumplir con todo lo que se espera de esa institución. En el caso particular del expresidente de la Asamblea Legislativa, yo de verdad que lo lamento porque, digamos, uno tiene que preocuparse por conocer a las personas. Y el señor Sigfrido Reyes fue de los mejores estudiantes del Instituto de los Alacranes, Inframen. el Inframen.
tiene estudios en Rusia, habla varios idiomas, después estuvo un posgrado en Nueva York. O sea, falta de capacidad no hay ahí. Pero me imagino que se llegó a un lugar donde tenía poder, donde tenía capacidad, y la tentación fue demasiado grande, que lo hace traicionar a su discurso y a sus principios políticos que al menos públicamente trata de promover. Y esto es una... El poder corrompe, dice alguien así, titularizando un poco lo urbano, ¿verdad? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, decía el oráculo. Corrompe y a la vez enferma, ¿no? Y eso es porque, sumándolo a otro dicho, en arca abierta está el justo peca. Así es, porque aún la capacidad intelectual que pueda tener una persona, ahí está el resultado. Bueno, estamos haciendo una valoración de lo que hasta ahorita se está judicializando, ¿no? Pero hay que esperar también. Pero ya esto se venía hablando desde hace ratos, porque uno dice, bueno, yo he trabajado 40, 50 años y lo que tengo me ha costado, y lo que tengo no se compara con lo que este señor, que tal vez en 8 o 10 años en política ha logrado hacer, ¿verdad? Y uno ve el cambio de vida de cuando se firmaron los acuerdos de paz y en qué circunstancias económicas estaba, y cómo de manera sorprendente, maravillosa, trabajando en el sector público, donde los ingresos, ya todos sabemos, son bastante limitados, resulta que sale con propiedades y con más propiedades que la sábila, como decía alguien a tono de broma. Pero bueno, esto es lo que llama, o lo que nos motiva, lo que llama la atención es que esto debe de cambiar, porque en la medida que esto se siga dando, ahorita tuvimos el caso ya judicializado de Sigfrido Reyes, después a los pocos días surge las declaraciones o la investigación sobre si Cristina López estaba ganando dinero sin vivir en el país. Viene la respuesta de ella donde hace unos señalamientos que nuevamente hacen temblar a otro de los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Y todos los días, si vemos las redes sociales, vemos cosas que podrán ser rumor, que se podrán ser falsos, que serán los troles, pero que algunas algo de verdad llevan. Algo de cierto habrá todo eso. Y eso lo que hace es que la población empiece a desconfiar de todo el mundo. Y a mantenernos, como usted decía, presidente Anet, al inicio somos un país muy entretenido, ¿verdad? Sí, todo menos aburrido. Menos aburrido. Regresando al tema de este nuevo, digamos, acontecimiento que la Fiscalía ha puesto en relieve, esta investigación del caso del expresidente, sin pretender hacer un juzgamiento per se, porque todavía el proceso, de hecho, entiendo que para esta mañana va a continuar la audiencia que el día de ayer en su primera instancia quedó abierta. Se habla de una figura de persecución política del partido. Es que esa siempre es la excusa, y por eso la excusa, digamos, pierde peso y pierde validez, porque todos, algunos de ellos ya obviamente, aunque no hayan sido condenados oficialmente, obviamente culpables o responsables de lo que se les acusa, siempre dicen lo mismo. Eso está diciendo el señor que está exilado allá en Nicaragua, que por cierto es otra gran decepción. Cuánta gente no confió en el cambio y cuánta gente no se sintió de verdad traicionada a la hora que alguien que había estado 21 años entrando a la intimidad de los hogares, y en que muchas personas confiaban en su inteligencia, en su acuosidad, en su honestidad, resultó ser de los peores, pues. Ahora, esto no estoy diciendo yo que solo se da en un partido político, sino que se da en la sociedad salvadoreña. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, donde la ética empiece a predominar, donde la gente empiece a confiar en las instituciones, porque las instituciones le dan resultado, porque las instituciones funcionan, porque las instituciones dan cuenta, tienen transparencia, son supervisadas, son medidas en el éxito de su gestión y permiten de que vayamos avanzando en ese camino del desarrollo y de la modernidad. Mientras eso no suceda, lo que vamos a ir teniendo son decepciones de los avances que tenemos, porque quiero ser bien claro en esto.
El Salvador ha avanzado muchísimo y a veces nosotros mismos no nos damos crédito por todo lo que hemos avanzado. Cuando uno se compara objetivamente con otros países, y no nos vamos a ir muy lejos con los demás países de la región, nos vemos que gente de afuera nos ve con buenos ojos de que aquí la democracia se ha ido enraizando, se ha ido fortaleciendo, aquí se respetan los resultados electorales, hay un orden con problemas y con diferencias y con dimes y diretes, pero la democracia se ha ido solidificando, las instituciones de alguna manera se respetan, veamos las sentencias de la sala, cómo han sido respetados por todos los partidos políticos, o sea, han habido avances importantes. Generalmente, como es natural, siempre nos fijamos en la parte mala. Pero digo esto para que no perdamos la esperanza y no nos demos por vencidos. Decía mi papá, mira, uno de viejo se va volviendo cínico porque ha visto tantas cosas que ya va perdiendo la esperanza de que el mundo pueda ser un poquito mejor cuando uno se muera. Pero yo digo que no, que hay que mantenernos siempre en la lucha y mientras podamos contribuir algo lo hagamos y mientras podamos cambiar algo, tratemos de cambiarlo. Pero que tengamos bien claro cuál es el rumbo que llevamos, cuáles son los objetivos que tenemos, los propósitos que deseamos obtener, para que de esa manera tengamos el camino claro a seguir y trabajemos en esa dirección. Eso pende no solo de una estructura de representatividad estatal, es decir, no le corresponde solo a un órgano de Estado, son los 3 órganos de Estado, es el Estado mismo. Sí. Y recurriendo un poco al tema de esta figura de nepotismo, obviamente la Asamblea Legislativa, usted decía, un nuevo escándalo, una nueva destapa una nueva como realidad que ya todo el mundo quizás conoce. ¿Qué alcance puede tener esta denuncia que se ha hecho a partir de la exdiputada Cristina López con respecto a este partido, pero también en términos generales? Porque yo creo que lo que se ha dicho con el PCN es lo que pasa en todos los partidos políticos representados ahí en la Asamblea Legislativa. Y por ejemplo, creo que fue el diario de hoy que ha sacado... Esa investigación salió del diario de hoy. Una investigación especial bastante completa, donde empezó con Gana, con Guillermo Gallegos, pasó después creo que por Arena, el FMLN, etcétera. Bueno, Arena entiendo que es el partido que más plazas contratadas tiene, ¿no? Sí, y podrán haber argumentos que dicen, bueno, es el que más diputados tiene, y como cada diputado tiene asignados un X número de asistentes, pues es el que tiene más asignadas las plazas. Y lo reitero, no se trata de satanizar a aquel que devenga su trabajo, que esté por credenciales profesionales desempeñándolo. Claro. Lo cuestionable acá es la ausencia de estar laborando y cobrando estando en la playa, por decirlo así, no sé, sí, perdón. Y además, y tiene o razón. estando en el extranjero, ¿no? Y tiene razón, Ernesto, pero además de eso, no solo los que cobran y no llegan, pero hay gente que cobra y no es apta para el trabajo que se le ha contratado. Todos los que hemos ido a visitar legislaciones en otros países nos damos cuenta que obviamente para el trabajo que tiene el diputado de legislar, el diputado tendría que ser todólogo, ¿verdad? Para poder legislar en todos los temas. Ahí se habla de economía, se habla de agricultura, de seguridad, problemas fiscales, de la familia, de todo, derechos humanos. Y es imposible que una persona domine a profundidad todos los temas. Entonces, en todos lados, y esto no debemos de satanizarlo, existen asistentes a los diputados que lo refuercen y le ayuden a hacer su trabajo y a, digamos, entender mejor las cosas que le va a tocar legislar. El problema es que se ponga ahí a una persona que no tiene las capacidades, las cualidades, solo por el hecho de ser mi amigo, mi pariente, mi novia o novio, etcétera. Ese es el problema. Pero yo iría un poco más allá, y es el hecho de que ahorita la sociedad está concentrada en los partidos políticos y en los políticos. Pero nosotros tenemos que hacer, como sociedad, una reflexión más profunda y pensar si los partidos políticos que supuestamente nos representan, y que pareciera que mucha gente está rechazando esa representación, pero que si los partidos políticos que nos representan, de verdad representan lo que sucede en la sociedad. Porque nosotros debemos de decir, bueno, ¿y yo
desde mi campo de acción, actúo éticamente, hago las cosas como deben de ser, no abuso del consumidor o de mis colaboradores, hago las cosas como deben de ser. Y voy a ocupar un caso de alguien que me lo mencionaba, me decía, un doctor que tiene una imagen pública, es de las personas más escuchadas, más respetadas. Aquí la gente llega y recibe el consejo del sacerdote y del doctor, y lo que digan ellos es algo que uno tiene que cumplir o hacer, porque confía en ellos. Pero ¿qué sucede con doctores que le hacen operaciones que la gente no necesita solo para ganar? O que lo hacen llegar y nunca lo curan. O que no pagan los impuestos que tienen que pagar y siempre andan dando facturas por debajo de agua. O que tienen un trato no ético, como hemos visto algunos escándalos con sus pacientes. Bueno, ese muy pocas veces sale a los medios de comunicación y no se generaliza. ¿Qué experiencia puede sacar el país con todo esto que está viviendo ahora? Veamos un poco, digamos, ese escenario desde la perspectiva de un sector privado que está esperando que la democracia, que el país mismo pueda arrojar un nuevo escenario, ¿no? Hoy un nuevo gobierno, ya desde luego arranca con su presupuesto. Entiendo que habrá mucha expectativa sobre eso, sí, pero partamos de los males que estamos hablando, porque estos son los males que aquejan lo que decía nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez. Lo que estamos viendo, Ernesto, es las vísceras de lo que es el sistema de democracia en el país. Y puede tener razón, por eso digo de que lo que hay que hacer es una reflexión como nación, como sociedad. Y antes de ir a señalar la paja en el ojo ajeno, empezar a ver la viga en el ojo propio y empezar a corregir desde nosotros mismos. Nosotros estamos, desde ANEP, estamos trabajando en un código de ética, porque creemos que debemos de predicar con el ejemplo. Y este código de ética es un código que vamos a darle a todas las empresas y decirles, bueno, tú sos miembro de una gremial que pertenece a ANEP, este es el comportamiento que se espera de ti. No somos policías ni tenemos la capacidad de irlo a enforzar, pero por lo menos que la parte moral esté ahí para hacer que los miembros del sector privado formal al que pertenecen a las gremiales de ANEP, entendamos que hay una guía de comportamiento ético que debemos de tratar o aspirar a cumplir en todas las áreas de nuestro quehacer productivo. Si esto, todos los sectores, digamos, lo empezamos a tomar en serio y nos damos cuenta que al final del día, el hecho de que no trabajemos en tener una sociedad más ética, más correcta, que tenga el bien común como parte de uno de sus objetivos, si no hacemos eso, al final del día, todos vamos a pagar las consecuencias. El país no se va a desarrollar, no van a haber mejores empleos, las familias se van a desgarrar buscando mejores oportunidades fuera del país, el crimen no va a mejorar porque la vida y la propiedad de las personas nunca va a valer más que mi propio interés o mi egoísmo, no va a haber una brújula moral que lleve al país rumbo a un mejor futuro. Y eso creo yo que es indispensable. Porque si la sociedad se transforma, también los partidos políticos se van a transformar. Porque si no se transforman, va a suceder lo que ha pasado o las señales que han recibido en este momento. Que la población les dice, mira, ya me cansé de vos, ya estoy perdiendo confianza en vos, ya no me representás y voy a buscar otra alternativa. Aunque esas otras alternativas, Dios no quiera, pero vayan a resultar igual que las que estamos ahorita desechando. Ok, hablando un poco, dejando a un lado estos sinsabores que tiene el país, ¿cómo cierra? A pocos días concluimos 2019 y ahora la expectativa de 2020. ¿Cómo ustedes se ubican, dejando a un lado estos elementos que no son de menos? Creo que de alguna manera hay una tarea muy fuerte para la Asamblea Legislativa. Ahora esperamos que esta experiencia que se está viviendo con esta investigación periodística pueda de alguna manera procrear un mejor, digamos, esquema de trabajo que le permita a los ciudadanos ver los cambios que, si no los hacen, se los van a tener que pedir
como factura en las próximas elecciones, ¿cierto? Buena reflexión en su pregunta, Ernesto. Nosotros, digamos que calificaríamos el 2020 con moderado optimismo. Primero porque creemos que el optimismo, la esperanza es algo indispensable para poder ser productivo, porque si uno ya cuelga los guantes, se da por vencido y se sienta a llorar porque no hay alternativa, no hay solución, pues hombre, apaguemos la luz y vámonos, y ya que el país se hunde en el Océano Pacífico. Creemos que El Salvador tiene, así como hicimos referencia a los avances que se han tenido y que a veces no reconocemos, el país tiene un montón de oportunidades y tiene un montón de posibilidades o potencialidades sobre las cuales podemos construir. Una de ellas, en las que ya casi ni nosotros mismos estamos creyendo, es en la capacidad de los salvadoreños. Y esa es nuestra mayor riqueza, nuestra población. Pero claro, necesita las condiciones indispensables para poder salir adelante. Necesita tener salud, necesita tener buena educación, necesita tener seguridad, necesita tener las oportunidades, que las oportunidades se vayan dando dentro del marco de la ley, que se acabe el nepotismo, que a la gente se le reconozcan sus esfuerzos y no sus vivezas o sus contactos. Y que ese tipo de cosas son las que van a ir haciendo que el país salga adelante. Entonces, ahora, ya lo comentábamos la vez pasada que me invitó a su programa, de que Centroamérica cambió. Y que en ese cambio que se dio en Centroamérica surgió una oportunidad para El Salvador, y El Salvador está siendo visto con otros ojos por los inversionistas internacionales, que son tan indispensables para poder hacer el crecimiento, el desarrollo, los empleos. Mancomunar con el sector privado, desarrollo. El desarrollo, sí. Y esto hace, digamos, que se presenten oportunidades importantes que no van a estar presentes todo el tiempo, sino que es una ventana que se abre y que o la aprovechamos o se cierra y el tren se va de la estación y nosotros nos quedamos viendo los rieles. Aquí esa oportunidad en este momento está presente, y es por eso que nosotros le hacemos un llamado y nos hemos puesto, digamos, en la mejor disposición posible a trabajar con el gobierno para agarrar esa oportunidad. Aquí hemos hecho una propuesta en el ENADE anterior de que tenemos que tener, digamos, una visión de nación, un rumbo de país, una apuesta estratégica para que todos sepamos hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, qué sacrificio nos va a tocar y qué beneficios vamos a recibir. Y hacemos énfasis que el que sea más fuerte y tenga más capacidad tiene que aceptar más sacrificios para que esto funcione. Pero todos tenemos que saber hacia dónde vamos. Y le hemos sugerido al gobierno que la apuesta estratégica debe de ser el tratar de convertir a El Salvador en la plataforma regional de logística y de servicios, precisamente porque estamos apostando a la capacidad de los salvadoreños de ser productivos, de ser creativos y de ser buenos trabajadores. Ahí es donde surgen, dentro de este esquema, es donde surgen las propuestas que se han hecho en los últimos ENADES, que se han dado en llamar empleo y desarrollo, porque empleo es importante para la gente, y dónde están las oportunidades. Por ejemplo, el día de ayer le estuvimos dando seguimiento con la Comisión del Gobierno, con Carolina Recinos y con el secretario Catán, a las propuestas del ENADE, y nos concentramos en la reunión de ayer en hablar acerca de la importancia de ser un país que tenga acceso a la tecnología, y una de estas cosas es las comunicaciones y el acceso al internet. El país es un país chiquito, donde sería muy fácil, digamos, relativamente hablando, tener un internet de alta velocidad en todo el país, con lo cual se abren oportunidades para los estudiantes, se abren oportunidades para los negocios, se abren oportunidades para las nuevas inversiones. Pero para eso hay que corregir males endémicos en los cuales venimos arrastrando la solución o la decisión de más de 10 años, 12 años, 13 años, en que no se ha hecho nada porque es más fácil no hacer nada. Pero aquí lo tenemos que empezar a hacer. Y ya se habló de las bandas, de la banda de 600 MHz, de la de 700, en donde está
Canal 21, de la de 800, de la de 3000 o 3.5 gigahertz, sí. que nos van a permitir tener 4G, que aquí dicen que hay, pero no es cierto, o es parcialmente cierto. No hay, técnicamente lo han demostrado ya muchos. Que no hay. Sí. Podemos tenerlo a nivel nacional, donde nos daría una velocidad de internet adecuada para tener estudiantes, para tener call centers, para mejorar la comunicación en las escuelas. O sea, daríamos un salto cualitativo importante que la gente lo está viendo para una plataforma logística. Entonces, oportunidades existen, Ernesto. Este año 2020 va a ser crítico porque es un año que al final o en los últimos semestres va a ser un año preelectoral. Y ya el año siguiente nos vamos otra vez a elecciones, que es un problema constante que tenemos aquí. Creería yo que calendario político domina lo económico. Creería yo que el sector privado teme no por los resultados, sino más bien por la inestabilidad en la que entra en la dinámica económica del país con este tipo de eventos. Sí, Ernesto, nosotros lo que hemos visto y está comprobado y lo pueden ver hasta en todo tipo de estadísticas, es que cada vez que hay un año político, la inversión, la actividad económica se frena. Quizás algunos negocios que tienen que ver, digamos, con los anuncios políticos que se sacan, claro, sean los únicos que funcionan. Pero la actividad económica se frena por la inseguridad, la inestabilidad y la incertidumbre. ¿Y será el caso por todos los cambios o cómo se está viendo la política hoy en día que esto sí, vuelva a suceder? ¿O es porque verdaderamente llegó el momento de cambiar las cosas como se hacían? No, es que siempre es el momento. Si un mal, como lo hemos hablado, ha sido como la forma en cómo políticamente se ha administrado este país. Es que, Ernesto, hagamos una historia hacia atrás y veamos que esta necesidad de cambio siempre se da en todas las repúblicas, en todos los países, en todo el mundo. El cambio es la única constante, igual que la muerte. El cambio siempre se va dando. Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando a ese cambio? Es de vital importancia. Apunta que el cambio que ha tenido el país con la asunción de un presidente millennial, de alguna manera, es positivo si lo comparamos, digamos, con otros. Bueno, hoy asume el presidente Yamatei, por cierto, en Guatemala. Creo. Se adaptó, creo que es sí, ahora sí, este fin de semana, creo yo que es. Hoy. No, hoy creo que es. Bueno. Esta es una demostración que la realidad nos va obligando a asumir los cambios. La realidad del mundo es que los electores están con un estado de ánimo determinado y que la gente que está eligiendo ahora es más joven y con otros criterios diferentes. Y eso es bueno, porque a eso quería llegar un poco para complementar mi intervención anterior. Es decir, si sabemos que las cosas como han estado, y ahí está el reflejo de lo que hoy en día tenemos con la clase política actual, ¿será que en esta nueva elección, más allá de la incertidumbre que puede tener, es la esperanza de poder ver un cambio generacional de políticos? Exacto, es la esperanza de que vamos a ver un cambio. Un FMLN bastante golpeado o quebrado para muchos, políticamente hablando. Sí. No lo sé, electoralmente hablando. Arena igual. Un movimiento Nuevas Ideas con mucha, digamos, fuerza, al menos ahí están las encuestas como lo presentan. Por eso digo, la realidad obliga al cambio. ¿Cómo nosotros manejamos el cambio es lo importante? Bueno, la realidad nos demostró que el cambio no lo detiene nadie, no lo detienen los partidos políticos tradicionales y se dio un cambio. Ahora, que ese cambio nos va a dar respuesta y nos va a dar solución y nos va a resolver todo, eso está por verse. De ahí viene el optimismo moderado, de decir, vaya, hay una oportunidad, no la desperdiciemos, no vayamos a caer en los mismos vicios del pasado, no vayamos a caer que la nueva presidencia, y estoy ocupando de manera teórica, también cae en nepotismo, o cae en el irrespeto a la institucionalidad, o cae en el irrespeto de no darle los espacios que le corresponden a los diferentes poderes del Estado, o trata de imponer su voluntad sin buscar entendimientos y comprensión o cooperación de los diversos sectores. Entonces, ese es en el momento histórico en que se encuentra este gobierno. Y vamos a ver si este gobierno viene acompañado de un partido que también esté en esa sintonía. Si las elecciones fueran hoy, algunas encuestas prevén que se obtendría mayoría el movimiento Nuevas Ideas. Puede pronosticarse eso y más. Lo que a nosotros nos interesa es si eso va a producir el cambio positivo
y de respuesta de solución a los problemas que afectan a la gente. Porque eso es lo que hace la diferencia. La gente lo que está diciendo es, miren, cada elección a mí me prometen el oro y el moro. Y todas las elecciones me ilusionan, todas las elecciones vienen y me ofrecen. Pero después de la elección resulta que en quien yo puse mi confianza, mi cariño, le di mi representatividad, me traiciona, no cumple, me deja tirado, se olvida de mí y el problema que más me afecta a mí nunca se resuelve. Entonces, una, otra y otra vez, y la gente se decepcionó y dijo, no, hombre, busquemos cualquier alternativa. Y eso ha llevado a muchos países al barranco. Algunos los ha llevado a la cúspide del éxito y a otros al barranco. Porque dicen, bueno, en Nicaragua se me viene ahorita a la memoria que la gente decía, en vez de Somoza, cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Llegaron los sandinistas y fueron los 10 años más catastróficos en la historia hasta que llegó Venezuela, en la historia económica de América Latina, con inflaciones de 5.000% anual, etcétera, etcétera. O sea, el cambio no garantiza el éxito. Lo que hay que hacer es que el cambio aproveche la oportunidad, aprenda las lecciones de la historia, aprenda de los errores del pasado, corrija y entonces de verdad encontremos otro camino, porque seguir haciendo las mismas cosas nos va a dar los mismos resultados. Hay que hacer cosas nuevas para que nos den resultados nuevos. Vámonos entonces a una pausa. Hemos hecho un repaso por el tema político, el tema institucional. Ahora hablemos un poco de la expectativa que tiene el sector privado de cara al ciclo económico que le corresponde a este año, ¿cierto? El presidente anunció la semana pasada el plan despegue económico, que ahora pues ustedes están a la expectativa de conocer en detalle en qué consiste. Entiendo que era un plan que ya está, digamos, siendo elaborado para ser presentado en los próximos días, así de manera oficial, ¿verdad? A todos los sectores. Quiero que hablemos eso cuando regresemos para tener más espacio y de ampliarnos un poco en el análisis que tenemos esta mañana con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal. Vamos a la pausa. Les tengo información de tráfico oportuna para que usted pues se desplace por San Salvador, advertido de cómo está la circulación vehicular. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el sector de la Jerusalén Norte, ¿verdad? Tenemos una circulación según la imagen, como la aprecia en este momento, gracias a nuestro patrocinador, Sistema Fede Crédito. Tenemos ahí el tráfico vehicular yendo hacia el Redondel Maferrer de manera lenta, pero transitando, no así del norte a sur. Vemos una circulación bastante abierta, tras, como lo indica esta movilidad y circulación de los vehículos que se desplazan de norte a sur, no así de sur a norte, ¿verdad? Así es que tome en consideración, si usted a esta hora nos sintoniza por nuestra señal en Megavisión Go o nuestras cuentas en Facebook, Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio, que ahí están disponibles nuestras señales para que usted pueda compartirlas con sus contactos y de esa manera pues tener a bien cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, cuando son las 7:04. Vámonos entonces al menú de cámaras nuevamente para poder apreciar otro sector importante. Vámonos hasta el sector del Salvador del Mundo para que usted tenga como referentes cómo estará la conexión del sector de la avenida Manuel Enrique Araujo, Paseo General Escalón, y por supuesto también de sur a norte, lo que sería la conexión que se hace de la Alameda Roosevelt con el Boulevard Constitución. Y según refleja esta imagen de la rotonda, tenemos prácticamente una circulación bastante abierta, oportuna, ligera, para la cual usted no tendría ningún problema hacer ese tipo de conexiones. Gracias a Sistema Fede Créditos por este segmento del tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a, desde luego, nuevamente a reiterarles a ustedes la invitación para que participen. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter, de la cual vamos a tomar en consideración para sumarla en el análisis que vamos en esta, digamos, segunda etapa de la primera parte del programa. En la segunda voy a tener a Paul Steiner. Por cierto, vamos a hablar acerca de la expectativa que se tiene de apoyo al sector de las MIPYME. A ver, esta semana, decía pasada, el gobierno presentó el plan Despegue Económico. ¿Cuál es la, digamos, la expectativa que también el sector privado tiene con relación a este anuncio previo que se hizo del presidente en torno a la necesidad de mejorar la economía en el país? Bueno, nosotros no fuimos invitados a esa reunión y digamos... Pero la reunión fue de gabinete, fue más de gabinete... Y de prensa. Y de prensa, sí. Invitó a la prensa. Pero sí me tomé la molestia porque tenemos que estar informados de ver en su completa duración la presentación que se hizo por internet. Siempre que hay que hacer un análisis, ya sea estratégico o operacional de algunas circunstancias, hay como 3 preguntas básicas que uno no escapa: el qué, el cómo, el cuándo. Y obviamente suponiendo que ya se sabe quién, el quién, ¿verdad? En esta reunión, digamos, vimos con mucha alegría o con mucha esperanza el hecho del cómo. El presidente dijo: miren, la verdad que los resultados no se están dando porque no estamos adecuadamente coordinados y comunicados, porque no tenemos una visión conjunta del trabajo que tenemos que realizar todos. Y el ministro de Obras Públicas tiene que estar conectado con el de Turismo también con el de Hacienda, para que las inversiones se vayan viendo. Y yo quiero saber, dijo él, que todo el mundo conoce lo que está haciendo el otro, que ustedes se reúnen, platican, coordinan y que no van a venir a estas reuniones a presentarme excusas, que es lo, digamos, lo más tradicional, sino a presentarme soluciones. Ok, eso nosotros lo vemos con muy, muy buenos ojos. Fue muy contundente y elocuente con sus palabras, ¿no? Ahora, aquí vienen las otras cosas. Que ese es el cómo, pero el qué se va a hacer es lo que todavía creo que este gobierno está un poco en deuda con nosotros. Nosotros hemos asumido que las propuestas que hemos hecho y que hemos platicado con el gobierno son bien recibidas, en que estamos de acuerdo y que estas cosas se van a echar adelante, digamos, en un corto plazo. Y que en muy corto plazo vamos a escuchar por parte del gobierno, digamos, la última palabra. ¿Cuál es la última palabra? Bueno, este es nuestro plan de gobierno completo. Hemos ido un componente de seguridad de El Salvador, de la parte territorial en materia de seguridad. Ahora falta nuevamente decirles de cuál es la apuesta estratégica, cuál es la visión de país, cuál es el compromiso y cuáles son los periodos calendarios, o sea, el tiempo en que estas cosas se van a implementar. Y de ahí viene el decirles, bueno, este es el plan, así lo pensamos implementar, y para eso necesitamos que ustedes hagan esto, que ustedes otros hagan tal cosa, y que ustedes otros nos acompañen, por lo menos no estorbando en hacer esto. Y de ahí tratar de conseguir un apoyo, digamos, nacional lo más completo posible, porque el 100% es imposible, que apoyen ese plan. Pero ese plan no se conoce todavía. Y eso es lo que estamos nosotros a la expectativa de que se dé a conocer, para que entendamos y para que veamos cuál es el rol que nos corresponde jugar dentro de todo ese esquema. Yo me imagino, por ejemplo, quizás un buen ejemplo, y qué bueno que viene don Paul Steiner después,
de que cómo él va a presentar por parte de su equipo de trabajo, que ha conformado con otros ministerios, una propuesta de cómo formalizar al sector informal, ¿verdad? Que es un tema importante, que tiene que ver con casi todo el quehacer económico, porque tiene que ver con los salarios mínimos, tiene que ver con las prestaciones, tiene que ver con la justicia social de los sectores más vulnerables, porque los sectores más débiles son los que trabajan en el sector informal, y no me refiero a los grandes que debiendo y pudiendo pagar impuestos están ahí refugiados en el desorden para aprovecharse, sino me refiero de los micro y pequeños empresarios que de verdad trabajan para subsistir, para mantenerse ellos y sus familias, porque no encuentran empleo en el cual ocuparse y ganar dignamente sus ingresos familiares. Entonces, ese tipo de cosas son las que, digamos, nosotros estamos constantemente señalándole con el respeto debido al presidente de la República y a su equipo, diciéndoles, bueno, ok, ya van 6-7 meses, digamos que las señales han sido buenas, que los mensajes que se han mandado son esperanzadores, pero ya es hora de pasar del mensaje a la acción. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, las encuestas de opinión representan, digamos, como la fotografía de momento, ¿no? No son cosas escritas en piedra. Y me ha llamado la atención que en el termómetro de la población, en un principio, y lo ha sido tradicionalmente en el pasado, la primera preocupación ha sido el tema de la seguridad. Ahora ya no es el tema de la seguridad. La primera preocupación, según la última encuesta de la UCA, es el tema de la economía. Es decir, vamos bien hasta cierto punto resolviendo parte del problema de la seguridad. No está resuelta completamente. Sí. ¿Cierto, no? Pero la gente ve avances. Digo, estudiando un poco y quizás meticulosamente estos aspectos que entiendo, presidente de la ANEP, son parámetros importantes para hablar de despegue. Claro. En este país uno de los grandes problemas, ustedes lo han dicho, ha sido el tema de la inseguridad, ha sido el tema de la extorsión, ¿verdad? Aparte de la suma que genera la corrupción, ¿no? Claro, y hemos visto señales positivas y esperanzadoras que nos ayudan a decir, bueno, vamos caminando y hay que continuarlo resolviendo. Lo que nosotros señalamos es que no nos debemos de confiar, y yo me imagino que el gobierno está en esa misma línea, que no debemos de confiarnos porque los asesinatos han ido a la baja. Habrá que ver por qué han ido a la baja y asociar los resultados con las causas. La otra parte, que si lo dijimos desde el comienzo, es que si el control territorial vamos a ser capaces de mantenerlo el tiempo que se requiere para que se convierta en una solución permanente, ¿verdad? Había un problema que tratamos ayer en esta reunión, así muy someramente, con el problema de los desaparecidos, que acordémonos que el crimen y la delincuencia va mutando, va cambiando, y a veces va cambiando más rápido que lo que las autoridades pueden cambiar, o de lo que las autoridades tienen recursos para poder cambiar. Y entonces eso hace bien difícil el combatir un tipo de delincuencia como la que tenemos aquí. Ya cuando empezaron, los maderos andaban tatuados en toda la cara y sacaban la lengua y así enseñaban. Hoy los maderos andan vestidos como una persona normal, ya no se detectan con la misma facilidad que se detectaban antes. El problema de las extorsiones, le digo de que tenemos que discutirlo, y hemos visto con mucho interés la propuesta que hizo el fiscal general de la República de crear una comisión o una fuerza de tarea para combatir las extorsiones, porque ese es un crimen, digamos, oculto. La gente que paga extorsiones ya no denuncia, la gente que paga extorsiones no lo anda contando. Pero lo que oímos nosotros en privado es que el problema de las extorsiones ya se volvió algo con lo que uno se tiene que acostumbrar a vivir. Claro. De y hecho, eso tiene esta un impacto. Mañana, el día de ayer, por cierto, la Fiscalía, el fiscal, en una evaluación que hacía de informe de rendición de cuentas, decía que tenía un reporte de incremento del 17% del tema de las extorsiones. Ayer lo decía, a propósito, Así es. ¿no? Entonces viene también la parte de coordinación, ¿verdad? Porque si la policía dice una cosa o el gobierno dice una cosa, la fiscalía dice otra, hay algo que no, claro, que no está bien. Debe de haber una coordinación en esto. Una coordinación de trabajo. Pero vaya, supongamos que vamos avanzando en el tema de la seguridad.
Y eso es indispensable, como usted bien señalaba, para que haya posibilidades de crecimiento económico, de inversión, de tranquilidad, de seguridad, etcétera. La UCA señala los problemas económicos, ¿verdad? Los problemas económicos siempre han estado ahí. Claro, no son nuevos, tampoco para decir que es un problema actual. No, es un problema que hemos y siempre como se han país. estado peleando el primer lugar. Pero hay buena comunicación con este gobierno y el sector privado. Digamos que hay mucha mejor. Hay un clima diferente a lo que se tenía anteriormente. Hay mucha mejor comunicación de la que había antes con el gobierno anterior. Y hay, de momento, digamos, me imagino que de parte de ellos lo dirán, pero de parte de nosotros somos honestos y concretos en decirlo, de que hay, digamos, el beneficio de la duda o el beneficio de la confianza, o le estamos apostando a darles la oportunidad de que esto funcione. O sea, la confianza se gana y se había perdido. Se había perdido. Aquí se abre una oportunidad de confianza, que no quiere decir cheque en blanco. Claro. Que no quiere decir que uno le va a aplaudir a todo lo que haga bien se lo vamos a reconocer, se lo vamos a aplaudir. Y el sector privado, entendería yo, cuidarse de no caer en las tentaciones políticas también. Claro, estamos muy claros. Los reclamos que en el pasado les hacían, ¿no? Somos muy claros, especialmente de la reciente experiencia vivida en Nicaragua, que esa no es la ruta que le corresponde al empresario salvadoreño. El empresario salvadoreño, digamos, a la base de todo debe estar defender principios. ¿Qué acciones primarias por eso añadimos, para cerrar la idea, debemos de defender principios, y esos principios deben de ir acompañados de un código de ética. Por eso es que estamos trabajando en el código de ética para complementar y que en base a eso nosotros tenemos una labor que desarrollar, y que nuestra labor no es político electoral o político partidaria, es política nacional. ¿Qué acciones primarias esperarían ustedes que puedan darse para poder hablar de aspectos concretos en materia de desarrollo y de despegue económico, como le denomina el plan, ¿no? Bueno, tenemos programadas, digamos, habíamos programado reuniones cada 2 o 3 semanas con el presidente y el equipo de gobierno apropiado a los temas que se iban a tratar, ¿verdad? Esa reunión, digamos, en el último año se suspendió por los viajes que había a Asia, las fiestas de fin de año y todo, y no la hemos tenido, digamos, en los últimos 2 meses y medio. Seguramente llevamos apenas 14 días, ya es pronto para ponernos a 2 trabajar. 2 meses y medio, pero ya nos avisaron el día de ayer que esta reunión se va a dar el 30 de enero. Y en el 30 de enero tenemos un listado de temas que son, porque queremos que sean cosas puntuales, no ir a declamar y buenas intenciones, sino que temas... hablar de lo que ya se conoce, ¿no? Sí, no, temas puntuales, de cosas que son importantes. ¿Qué temas puntuales le interesan al sector Bueno, privado? para esta reunión tenemos, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Tenemos los temas de las aduanas. Tenemos ¿Está el abierto tema... a tratar hablar del salario mínimo desde qué punto de vista el sector privado? Porque se habla de incremento, ¿no? Sí, y nosotros estamos claros de eso. La cosa es cuánto y cuándo será el incremento, tomando en cuenta ciertas realidades que muchas veces, cuando se hace por populismo o por razones políticas o por intereses creados, no se toman en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de cada sector? Veamos cuál es la situación de los caficultores. Si le suben un poquito, que le suban al salario, y la caficultura termina de morirse. Será buen punto en la segunda parte, en pocos minutos, hablar con el presidente de CONAMIPE, que es un sector muy, digamos, también lastimado precisamente y golpeado por el tema de la economía. Hace un par de días me entrevistaron, lo vi oyendo en la radio, una entrevista que le hicieron a unos trabajadores, a unos sindicalistas. Habían 3. Y cada uno, a veces entre lo que decían, se contradecían. Por ejemplo, había una señora o señorita que hablaba de las maquilas. Y cuando le preguntaron a ella, le dijeron, mire, ¿y usted cómo ve el salario mínimo? Mire, yo veo el salario mínimo de que ojalá no se pierdan más empleos. Porque la última vez que se subió el salario mínimo, el gobierno lo dio como un gran triunfo. Y solo en el sector en el que yo trabajo, donde trabajan muchas madres solteras y donde solo en ese sector tenemos nosotros reportados que se perdieron, dice ella, más de 3.000 empleos. Entonces ella mantenía el mensaje de que ojalá que no se pierdan más empleos.
el señor de la construcción decía, nosotros queremos que aumente el salario mínimo porque posteriormente a eso vamos a negociar el laudo arbitral, y el laudo arbitral usa como base el salario mínimo. Entonces nosotros entendemos la problemática que hay con respecto a esto, pero nuevamente decimos, esto no es una cosa que se puede tratar con ligereza, que se puede tratar irresponsablemente, porque va a tener consecuencias. Partamos del hecho, y esto es importante que lo platique con don Paul Steiner, ¿cuál es el impacto del salario mínimo en la microempresa? Y si una ley de salario mínimo afecta o no a ese 72% de la población económicamente activa que es informal, que no recibe salario mínimo, que no recibe aguinaldo, que no recibe Fondo Social para la Vivienda, que no está en el Seguro Social, que no tiene acceso a créditos y que va a caer en manos del usurero. Esa gente, cuando sube el salario mínimo, ¿se ve beneficiada o no? Y esa gente es la mayoría, y esa gente es la más débil. No estoy diciendo que ahí no hay que aumentar el salario, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, técnica, que la medicina no sea peor que la enfermedad. Y esto necesita estudios. ¿Y qué fue lo que sucedió el año pasado, a comienzos de diciembre? ¿Por qué eso se suspendió, el impulso que llevábamos? Bueno, porque hubieron declaraciones oficiales que dijeron, miren, el calendario es de 20 días y en 20 días se tiene que acordar esto para que el 1 de enero ya haya un incremento de salario. Y bueno, si eso no es lo que hemos quedado, si iban a hacer en base técnica, con estudios, con análisis, preguntándole a los diversos sectores. Entiendo que después el ministro me lo aclaró acá, que se había dicho que en 20 días se tuviese ya más o menos algo para poder comenzar a estudiar técnicamente. No sé qué pasó, pero bueno, lo cierto es que no debe haber ligereza en esto. Hubo un malentendido. Okay. Yo respeto y aprecio mucho al ministro de Trabajo, tenemos muy buena relación, creo que es una persona con mucha capacidad y muy abierto también, creo que es bien intencionado. Dialogar, sí. Tenemos muy buena comunicación, pero ahí tuvimos un lapsus, un lapsus y eso nos ha atrasado un poquito. Voy a invitar al ministro de Trabajo para hablar del tema. Y son de las cosas que digamos, suponemos se va a hablar con el presidente ese día. Se va a hablar del ferry, se va a hablar de este plan de... El asocio público-privado, por cierto, que es otro de los temas que entiendo. De este plan de despegue económico. Va a haber, nos imaginamos nosotros, un reporte, un avance del plan de seguridad y de esta fuerza de tarea para las extorsiones, del viaje a Asia. Y esas son las acciones concretas que esperan. Gracias por haberme acompañado en esta primera parte del programa, presidente. Un gusto y un saludo afectuoso a los televidentes, nuevamente reiterándoles bendiciones y un venturoso 2020. Gracias, me voy a la pausa, regreso con Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, con quien precisamente vamos a hacer una valoración también de cuál es la expectativa, cuál es el esfuerzo, cuál es la estrategia y todos aquellos aspectos que merodean al sector de las MIPYMES. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Paul Steiner, presidente de CONAMIPE. ¿Cómo estás, Paul? Feliz año nuevo. Qué gusto de verte. Gracias, Ernesto. Un gran placer estar con todos ustedes. Qué gusto verlos otra vez este nuevo año trayendo un despegue económico para todos. Mira, es interesante un poco y en consecuencia de lo que hablábamos con el presidente de la ANEP, sobre todo cuando se trata de ver aquellos aspectos que rodean la actividad productiva del país. Obviamente el sector de las MIPYMES es fundamental en el tema de crecimiento. Significativo. Somos la micro y pequeña empresa representa el 97% de todas las empresas del país, Neto. El 67% de los empleos en el país y el 38% del PIB. Las exportaciones de la mediana y gran empresa representan el 21% del PIB. La pequeña y microempresa en El Salvador vendiendo nacionalmente el 38%. O sea, después de la pequeña y mediana y microempresa,
hay mucho espacio para la siguiente contribución más grande al PIB. Ok, ¿qué representaría? Y voy a ir un poco en consonancia de lo que hablábamos, creo que has estado también atento a alguna parte de lo que hemos estado hablando en los últimos minutos con el presidente de la ANET. ¿Qué representaría para el sector de las MIPYMES un incremento del salario mínimo? ¿Tienes algún estudio o algún parámetro? Mira, tomemos un par de pasos atrás, porque a mí no me gusta... Porque tú eres un hombre de número, tú eres un hombre totalmente, que conoce muy bien la realidad. Y eres empresario. Y en tu programa de radio, los miércoles, hablábamos muchas veces sobre cómo diseñar la solución a problemas. Y una de las cosas que a mí no me gusta es cuando viene el médico y me dice, le voy a amputar el brazo porque usted me dice que le duele el hombro. Prefiero que me digan por qué me duele el hombro primero y veamos cuál es la causa antes de que me quiten el brazo. Yo creo que liquidez es claramente una necesidad fuerte en el país. Pero liquidez se representa de diferentes maneras. Liquidez es mayor diferencia entre lo que entra versus lo que sale para un microempresario. Si tú le subes lo que sale, le creas una menor diferencia. Y si ya de por sí, por ser pequeño, la diferencia entre lo que entra y lo que sale ya es bastante baja, tú puedes llevarlo al borde de la quiebra. Entonces, mucho de la reacción de microempresarios cuando hay un incremento de salario mínimo es, voy a tener que reducir gastos. O me muevo a la informalidad. Entonces, tenemos que ir pensando claramente el efecto que muchas de estas cosas tienen. En el caso del salario mínimo también tienes que reconocer que si estamos hablando de subirle, digamos, 50, 70 dólares a un 300 dólares de salario mínimo, le vas a afectar alrededor de unos 75,000 personas. Solo hay 658,000 personas en el sector formal. 658,000, eso es todo. De los cuales en el rango que les aplicaría un impacto, resulta alrededor de 75,000 personas. Uno tiene que comenzar a sopesar el beneficio de hacerle eso, un incremento al sueldo de esas personas, versus un incremento al gasto de la sección más vulnerable de la economía. Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, yo estoy diciendo, es este el momento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenés que comenzar a tomar en cuenta también es el hecho de que para darle liquidez a esos 75,000 personas, tienes otras herramientas. Le puedes bajar el gasto de gasolina, porque el gobierno tiene el control sobre la fórmula del cálculo del precio de referencia de la gasolina. Y sabemos que todavía hay mucho que hacer con el cálculo, porque antes estaba diseñado para favorecer a los petróleos. Ahora todavía hay mucho campo que recorrer en mejorar esa fórmula. Y la ministra de Economía ya me confirmó en conversaciones que he tenido con él que ya tiene gente analizando esa fórmula. Y el algoritmo tiene que cambiar. El otro es el tema de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tú puedes comenzar a producir más energía que no sea de búnker y reduces inmediatamente el precio de la energía eléctrica. Entonces, si tú cambias eso, tú de repente le bajas el recibo de luz, le bajas el recibo de gas, le bajas el recibo de electricidad, de gasolina, y le puedes lograr sus 70 dólares o 50 dólares por otro lado. Y creo que es importante reconocer que hay diferentes maneras de hacer la solución. Entonces, ese es el punto que yo quisiera hacer. Yo diría, ahorita, este es un momento de que los actuarios trabajen, no los políticos. Los actuarios. ¿Me quieres decir que no se puede de alguna manera considerar un incremento sin tener una base de estudio actuarial? Es que hay que saber, tú tenés que saber el impacto técnico, de tus decisiones. Exacto, por eso. Y qué bien que tú me lo, digamos que tú me lo dices porque viene y te conozco y te conocemos mucho. Que eres tu trabajo como consultor financiero, sabes la responsabilidad que tiene cualquier indicador, cualquier movimiento que tenga este tipo de indicadores. Toda la economía es un parque de dominós. Si tú empujas ¿Tú recomiendas hacer un estudio más detenido, verlo con cabeza fría? En temas como el salario mínimo, temas como pensiones, temas como ajustes fiscales, sí creo que es necesario poder estimar el impacto de las decisiones antes de tomar las decisiones. Te doy un ejemplo.
con el proyecto que hemos estado llevando con el Ministerio de Hacienda y el Seguro Social en el programa de la Ley de Transición a la Integración Económica, que di primicia aquí en tu programa, claro, sí, hace unos meses, pero ya estamos llegando al punto donde el agua ya está casi hirviendo, entonces ya lo vamos a poder comenzar a trabajar ya más públicamente. Pero ha sido un proyecto de alto trabajo de analizar el impacto. Si yo le voy a ayudar a reemplazar al agiotista, al personal, a las personas de trabajo por cuenta propia, yo tengo que asegurarme que a cambio de eso ellos van a comenzar a participar en la economía. Van a comenzar a tributar, van a comenzar a hacer sus contribuciones. Pero tengo también que tomar en cuenta cuál es el impacto de eso, porque no quiero causar que gente que ya esté tributando diga, no, eso es más barato de esa manera, me voy a volver informal para poder regresar a la formalidad a través de esta ruta. O sea, el salvadoreño es bueno para rebuscarse y salirse de la formalidad para regresar a la informalidad, porque le va a pagar menos impuestos regresando. Esa es una cosa que puedan hacer. No lo vamos a permitir. Hay dos tipos de reacciones, la de la celebración de quien lo anuncia en un incremento, ¿verdad? Y de quien no celebra porque al final su costo se vuelve grande y por consecuencia tiene que hacer ajustes en su empresa. Mira, hemos permitido que la canasta básica se salga del huacal. Perdón el uso de la frase, pero se salió del huacal. Que ha subido dramáticamente el costo. Tenemos una gran proporción que es importada. Y no es de hoy, yo quiero... No, esto ha sido gradual desde siempre. Esto ha sido por años que ha venido de alguna manera segregando todas esas acciones negativas. Y eso ha ido socavando el bolsillo del salvadoreño. O sea, yo no conozco a nadie que no diga... El costo de vida de nosotros los salvadoreños es grande. Mira, ¿no? Y el poder adquisitivo, y se ve el poder adquisitivo. Esta Navidad tuve amigos. Esta Navidad tuve amigos que vinieron de Estados Unidos y me han dicho que cuando salimos del súper me dicen, pues chica, los precios de comida aquí están más altos que en Estados Unidos. Y es cierto. Entonces tenemos que comenzar a controlar la manera en que manejamos nuestros productos. Se nos ha ido de la mano la cantidad de importaciones versus la cantidad de producción. O sea, ¿qué te dice eso? Tu política económica tiene que incluir un fuerte refuerzo a la producción del país. ¿Cuántas hectáreas no tenemos en desuso? ¿Cuántos abusos hay en cadenas de abastecimiento? Por ejemplo, los ingenios. Por ejemplo, los beneficios. Entonces, si el ingenio y el beneficio son los que hacen el dinero, pero los cafetaleros y los cañeros están perdiendo dinero, te dice que hay un problema ahí en la cadena de márgenes, ¿no? Claro. Es lo mismo sucediendo en las camaroneras. Tenemos 2 centros en el país que son fuertes camaroneros. Y lo que está pasando es que el picachero que viene y le dice, no, mira, yo no te doy más de $2.50 por esa libra. Pero cuando regresa a San Salvador ya la está vendiendo a 9 pesos. ¿Y cuando te la venden en el restaurante? Ajá, y 18. Ahí hay un elemento hay una cosa bien, hay una figura de injusticia ahí en ellos, ¿no? Se llama abuso. Los postreros y los jurileros que le llamamos, compran los canastos y es equivalente a un monopolio. Abusa del mercado. Y lo que tenemos que hacer es regularlo. Por el bien de esas personas debería regularlo. De acuerdo. Debería de regularlo. Paul, voy a hacer una pausa cuando regresemos. Si yo me trato, y lo hablo contigo muy en confianza, frente al país, frente al mundo, de quienes nos están viendo, para medir resultados del trabajo para un sector tan importante como las MIPYMES, lo voy a ver en función de que aquellos pequeños empresarios pasaron a ser gran empresa. Eso es un buen resultado. De ahí vienen todos. ¿Verdad? Ese es el principal objetivo, ¿no? Dejar de ser esto y pasarlo a otra categoría. Crear clase media. Segundo, ese es el objetivo. Ser un facilitador de, llamémosle, de incentivos que requieren para poder hacerlo, ¿no? Esas son las herramientas con las cuales tú les ayudas a crecer. Y la otra es por qué se debe de formalizar una empresa. Es decir, cómo en el momento es llevar como tarea principal buscar reducir la informalidad empresarial, ¿verdad? Y convertirlos en empresarios formales. Son las 7:38, voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me decías que querías un poco, digamos, recalcar la importancia que tiene de proteger sectores vulnerables dentro del mercado, Sí. que representan a la larga, con un apoyo que tú le podrías brindar a través de CONAMIPE o el gobierno o el Estado, ser más sólidos en una estructura económica. Tenemos ¿Cierto? que nivelar la cancha. Y lo que tenemos es, en un estado bastante débil de derecho que protege al mercado salvadoreño, tenemos varias diferentes formas de abusar el mercado. Mencionaba en el segmento anterior sobre los ingenios, los beneficios. No todos, obviamente hay algunos que sí funcionan bien, pero hay muchos que sí están abusando. El picachero que llega a comprar los camarones. No hemos hecho la tarea correctamente de proteger al micro y pequeño empresario para que no existan abusos en el mercado. Solo mire el agiotista, cobrando 20, 30% mensual de intereses y cobrándolo a diario. O sea, por eso es que la gente está en un eterno espiral negativo. Entonces lo que necesitamos es comenzar a proteger a la micro y pequeña empresa de esos abusadores. Ok, es válido entonces el comentario que yo te hacía al cierre del bloque anterior, de realmente los frentes de batalla que deben de librar las MIPYMES incluyen retos como la capacidad educativa, que creo que es importante, ¿verdad? Totalmente. El tema de la capacidad educativa, Vocacional, el tema de la especialmente. formalidad, que es el tema que tú mencionabas, y el otro aspecto que es este último para no caer en las garras de un agiotista, Exacto. que es la accesibilidad crediticia, ¿cierto? Exacto. Y regresando al número 2 que mencionaste, que es la formalidad. Muchos decimos formalidad es pagar impuestos. No. Formalidad es inclusión económica. Es poder ir al banco y decir, mire, estoy teniendo un problema, necesito que me den un sobregiro, necesito que me den un préstamo para buscar un relleno del flujo que he perdido, y tener la confianza que el banco va a decir, mire, evaluemos su situación y ayudémosle a conseguirlo. Ahorita tenemos aproximadamente 4.9 millones de personas en edad de trabajo. 658,000 cotizan el Seguro Social y son parte del sector formal. Pero hay 4.3 millones que no tienen ni siquiera cuenta de banco, porque están en el sector informal. 4.3 millones. Avanza, ahí están sus clientes futuros. Busquemos una manera de incluirlos en las finanzas del país. Yo sé que muchos, la única manera que pueden sobrevivir es a través del agiotista, pero eso los mantiene como esclavos, porque a 20, 30% mensual están pagando horroridades de intereses, nunca tocan el capital, y como están pagando tanto en intereses, se tienen que engranar más cada mes. Y eso significa que necesitamos darles una palanca para salir. Y ahí viene el plan de integración, plan de transición a la integridad económica. Eso está diseñado para darle esa mano amiga al trabajador por cuenta propia, al trabajador informal, al empleador informal, para que comience a salir de ese hoyo. Pero luego de eso podemos hablar de tributos. Pero ahorita primero es sacarlo de un espiral negativo que nunca termina. Y el problema de eso es que nunca va a tener la liquidez necesaria, que regreso a la primera palabra que usamos en el primer segmento, porque se trata de liquidez. Si tú ahorita ves a un trabajador típico por cuenta propia con un préstamo fuerte de usurero, el 35% de lo que él vende le queda para reinvertir y para sus gastos personales. Si tú le reemplazas ese agiotista, le subes aproximadamente al 85% de lo que vende. De repente, 85 de cada $100 que vende le quedan para comprar más mercadería, mejor ropa para las niñas, un lugar para que la niña estudie en vez de dormir debajo del canasto, lo que sea. Y eso significa que tiene la habilidad de mejorar su vida. Deja de ser un empresario de subsistencia y comienza a volverse un empresario de superación. Ahí está la clave. Esa transición de la subsistencia a la superación crea riqueza. Crea riqueza, crea clase media. Creas clase media, estabilizas la economía, estabilizas la sociedad y estabilizas la democracia. Ahí está la solución. El plan Cuscatlán está súper claro. Está súper claro que ese es el objetivo económico del país.
Todo lo que hacemos en los ramos económicos del gobierno está orientado a construir clase media. ¿Por qué? Porque eso nos da la estabilidad como país que necesitamos. ¿De dónde han ido creciendo los pobres? De la clase media. ¿De dónde han ido saliendo los ricos? De la clase media. Entonces, entre mayor y más fuerte es la clase media en el país, más grande es el sistema de crecimiento que tenemos listo para salir adelante. Si no creamos clase media, tenemos un salto gigantesco de ser pobre a ser rico y nunca vamos a poder saltar esa brecha. Necesitamos ayudarle a el crecimiento y la superación del salvadoreño, y clase media es la clave. Paul, ¿se tiene, digamos, participación activa dentro de lo que sería este plan, o qué papel jugaría el sector que tú representas dentro del plan Despegue Económico, que por cierto ya dio a conocer el presidente la semana pasada? Bueno, creo que es importante reconocer que el Ministerio de Economía es el ente rector de la política pública económica, y CONAMIPE es el ente ejecutor. Entonces, obviamente estamos orientados a ejecutar los planes en base a integración o inclusión financiera e integración económica, industrialización e internacionalización, las 3 Is, ¿verdad? Que son la manera de ir creciendo esta economía y despegando la economía que está hasta atascada, pegada, con un motor que está pegado. La clave es tratar de ir asegurando una integración económica, estar asegurando que las empresas que ya son micros y están creciendo a ser pequeñas, industrialicen sus operaciones para lograr mejor eficiencia, lograr mejor calidad, lograr mejor cantidad, porque hay muchos empresarios que les asusta el pedido de 1000, porque solo pueden producir 10 a 20 a 30 productos confiablemente. Pero con un poquito de ciencia, un poquito de industrialización, comienzan a volverse mucho más capaces. El otro lado, el último lado, es el lado de la internacionalización. Y necesitamos reconocer que el país, el mercado del país es demasiado chiquito para lo que son casi 1.8 millones de micro y pequeños empresarios. Entonces esta gente va a tener que comenzar a exportar. Y eso es parte de lo que hemos estado haciendo. Te recordarás, en un programa tuyo en noviembre, vine y conté lo que acabamos de lograr en un viaje que yo hice a Europa, donde firmamos 14 casas comercializadoras para promover productos salvadoreños. Eso ya está dando efecto. Es más, en febrero nos han invitado, luego de Expomipe, las colecciones de moda de Expomipe, nos han invitado a Londres, donde estamos presentes en el London Fashion Week, y a España, a Madrid, donde estamos presentes en Intergift, que es decoración de hogares. Entonces ya nos están invitando a estas ferias. Esto no es que nosotros dijimos queremos ir, nos invitaron porque han visto el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 6 meses. Y eso es algo que nos honra, obviamente, pero que nos da la oportunidad de comenzar a decirle al mundo, este es El Salvador, este es el producto salvadoreño. Sí podemos producir la calidad, sí podemos producir con innovación y con creatividad. Busque a El Salvador como un destino no solo turístico, sino que también de productos que usted compra. Voy a hacer una pausa última y regresamos un poco para ver también cuáles son las acciones que se tienen para este sector tan importante de la economía del país. Es digno de resaltar esta noticia que ayer conocimos, sobre todo porque el país se vuelve a convertir para este año en la sede del Mundial del Surf, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar precisamente en el sector de La Libertad, donde se lleva a cabo todas estas actividades, y de verdad se respira un ambiente bien interesante. Pero hay una tarea muy importante también por desarrollar con ese sector empresarial y de pequeños empresarios ahí en esa zona, ¿no? Totalmente. Muy fuerte. Digo, y no solo en esa zona, ya te voy a contar cuando regresemos, porque impacta a todo el país. Ok, hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Paul Steiner con nosotros, presidente de CONAMIPE. Decía de cuáles son las acciones, digamos, prioritarias que se tienen con relación a este nuevo año que arranca. Desde luego ya el gobierno, ustedes con un presupuesto propio. Bueno, primero, gracias a Dios, el presupuesto propio, aunque todavía tiene muchos vestigios del gobierno anterior, porque obviamente ya estaba preparado cuando llegamos. Entonces tuvimos que deshacer y rehacer, y solo tuvimos un mes para hacer eso. Así que tanto como propio, todavía no es. Pero ahí vamos. Ahora, el punto, creo yo, es importante reconocer que el Plan Cuscatlán para la reactivación de la economía trae varios proyectos insignia. Y mucha gente se les ha olvidado que esos proyectos insignia son parte de los planes de reactivación económica, etcétera. ¿Por qué? Estamos hablando de Surf City. Mira el gran anuncio de ayer. ¿Okay? El último paso para el final de Tokio, creo que es, va a ser aquí en El Salvador. Imagínate la cantidad de turistas que van a venir. Pero ¿cómo vamos a asegurar que no solo sean los restaurantes, los bares y los hoteles del Puerto de la Libertad que se beneficien? Bueno, tenemos que encadenar esos compradores con la Franja Norte, que es otro proyecto insignia. La Franja Norte, donde se acumulan el 90% de la pobreza, pero son altos productores de vegetales, hortalizas, insumos, todos los cuales los compran en los restaurantes. ¿Cómo vas a asegurar que no se te acabe el whisky en los restaurantes? ¿Cómo vas a asegurar que no se te acabe la papa? ¿Y cómo vas a asegurar que la papa que compren no sea una papa chapina, sino que sea una papa de la Franja Norte, orgánica? Entonces ahí tenemos un proyecto bien interesante en CONAMIPE, que estamos trabajando junto con todos los productores de la Franja Norte y los restaurantes y bares y hoteles de la Franja Costera para tratar de lograr esos encadenamientos. Porque si ellos siguen comprando solamente en plaza, que es el mercado donde normalmente se sirven, ahí está una gran proporción de producto internacional importado. Entonces, si nosotros logramos crear encadenamientos directos, no solamente van a comprar sus insumos más baratos, sino que también van a comprar insumos salvadoreños. Y vamos a tener un doble beneficio de ese gran evento de surf cuando venga al final de este año. Fíjate que es algo bien interesante que desde luego a mí me llamó muchísimo la atención. Me gustaría que mi equipo de producción estuviera más atento. Me dicen que ya rato les están dando. Por favor, póngame esta imagen de la nueva selección de la cual el país ha sido, ahí está, gracias, de la cual el país ha sido seleccionado. Ahí está, mirá lo de Tokio, como previa de lo que será. Realmente esto es muy motivador. Tuve la oportunidad de estar en este sector el fin de semana, fui invitado a conocer muchas de las acciones que hice. Un saludo muy especial para nuestro buen amigo Herbert Flores, también para otros amigos que nos encontramos ahí, precisamente hablando del desarrollo de lo que representa y el nuevo ambiente que se respira en esta zona de donde se va a llevar a cabo, donde se lleva a cabo Surf City, ¿no? Y los héroes anónimos de eso. Los héroes anónimos. Son los productores de hortalizas, los productores de todo tipo de productos que suministran estos restaurantes, que suministran esos bares, que aseguran que no se les acabe el camarón, que aseguran que no se les acabe todo eso. Y si nosotros somos inteligentes, podemos conectar a la Franja Norte, que tiene la mayor incidencia de pobreza del país, pero producen todo este producto, con la Franja Costera, que va a ser la protagonista de turismo. Imagínate qué lógico unir las dos y crear ese encadenamiento entre dos, una que necesita y la otra que tiene. Excelente noticia, dice, vamos a retomarlo, excelente noticia y un voto de confianza. El Salvador será la sede de los Juegos Mundiales de ISA Surfing 2020, Surf City. Tiene el potencial para que El Salvador siga desarrollándose como un líder de este deporte, tal y como lo expresa el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson.
En comentario y en concordancia con la publicación que el presidente Nayib Bukele hacía, El Salvador ha sido seleccionado como sede del Mundial Surf. Competimos contra Japón, Australia, Costa Rica y España, y El Salvador lo ganó. Qué interesante. Sé que precioso esa zona, ¿no? Totalmente. Y para mí, me encanta ver el surf, no soy surfista, pero lo que más me emociona de esto es la oportunidad de asegurar que cada dólar que gasten los turistas que vengan beneficie tanto a la franja costera y a la franja norte. O sea, yo lo veo como una oportunidad tremenda. Y eso es algo que con Amipe y su equipo estamos trabajando de lleno, tratando de lograr esos encadenamientos para saltarnos al picachero, a saltarnos al abusador y llevar la distribución de productos de la franja norte directamente a la franja costera. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Paul, que me hayas acompañado. Arrancando el año y por supuesto con esta noticia muy importante del surf, que por cierto creo que el día jueves voy a conversar con la ministra de Turismo también para hablar un poco más de los detalles de esta noticia muy importante. Insisto, es una zona que merece ser atendida como también todo el país, especialmente esas zonas con alto potencial turístico donde se desarrolla mucha actividad económica y que sería de mucho beneficio para esos microempresarios. Yo insisto, se debería de poner atención a todos esos trabajadores de las áreas de Kuriles y de ostras. Se les compra poco, con un precio. Una miseria de precio. Con una miseria de precio, y a la hora que se sirve en un restaurante es caro. No puede ser eso. Ahora, aquí hay un mensaje que creo que, si me permites un par de minutitos para cerrar. Te doy ahí 30 segundos. Generoso. Ya te acuerdas de esas condiciones. Totalmente. Y ya me quitaste 15, me voy a tomar 30 más. El punto, yo creo que lo importante aquí es, hubo una frase dicha por John F. Kennedy hace muchos años, que dijo, este es un momento donde debemos pensar no en qué nuestro país puede hacer por nosotros, sino que en qué podemos hacer nosotros por nuestro país. El plan despegue económico no es algo que solo el gobierno puede hacer solo. El despegue económico viene de la empresa privada. La empresa privada no debe esperar una luz, una guía. Ya saben su propio rubro, ya deberían de tener su propia estrategia. El gobierno va a ayudar en tratar de ir creando oportunidades. Ya sabemos cuáles son los proyectos insignia, ya sabemos cuáles son las tareas de la economía salvadoreña. Tenemos que crear clase media, tenemos que crear productividad. No hay neurocirugía en esto. Lo que hay que hacer es trabajar juntos y trabajar de lleno y hacerlo por el país. Gracias, Paul, te agradezco muchísimo. Éxitos en tus tareas. A usted, amigo, que nos ha sintonizado, gracias por dispensarnos siempre ese cariño y por supuesto también ese beneplácito de poder acompañarse de nuestra señal desde muy temprano. Así es. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión, de poder compartir con ustedes los diferentes ángulos de temas importantes del país para que usted pueda construir su propia lectura. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.